El slider joint 2D es un tipo de joint que nos permite restringir el movimiento de un rigid body 2D a una única recta o a un solo segmento. Podemos también elegir el ángulo de ese segmento, y además incluye un motor con el que podemos elegir la velocidad y la fuerza, entre otras posibilidades que veremos en este video. En la escena, voy a tener una sala que tiene estas paredes, que contienen un box collider cada una. Y este personaje, que he llamado, el Pan, que nos ayudará con las pruebas. Tiene un rigid body 2D por defecto con la escala de gravedad aumentada en 3. Y este script, que se encarga de moverlo al presionar ciertas teclas y de elegir la imagen para cada estado del movimiento. Si lo utilizan, recuerden asignar aquí las imágenes correspondientes. Si le damos a play, vemos que puede moverse y saltar utilizando las teclas que asignamos, y colisiona con las paredes y el suelo. Ahora sí, pasemos al tema del video. Vamos a arrastrar un cuadradito a la escena, lo ubicamos en 0,0, y aumentaremos su escala en X. Agreguémosle un box collider, y nos aseguramos de que respete la figura de su sprite. Y ahora, le agregamos el componente del que trata el video. El slider joint 2D. Lo cual, automáticamente nos creará un rigid body 2D en el objeto si no lo tenía. Comencemos desactivando esta casilla que luego explicaremos, y vamos a ir viendo de abajo hacia arriba qué hace cada elemento del componente. De base, el slider joint 2D permitirá que nuestro objeto solo se mueva horizontalmente como vemos aquí, al empujarlo con nuestro pan. Pero miremos qué ocurre aquí. A diferencia de nuestro pan, que colisiona con cualquier collider, la plataforma atraviesa las paredes, porque solo colisionará con un collider que contenga rigid body. Entonces, si queremos que colisione con las paredes, debemos agregarle un rigid body 2D a estas. Y para que no caigan por la gravedad, ni se muevan, haremos que su body type sea static. Si iniciamos, veremos que ahora, sí colisiona con las paredes, igual que el pan. Como dijimos antes, comenzaremos a explicar de abajo hacia arriba los elementos del componente. Como en todos los joints, tiene una fuerza de rotura y un torque de rotura, que, si son superados, el slider joint 2D se eliminará del objeto. Por defecto, estos valores son infinitos para que nunca se rompa, pero veamos qué ocurre si los disminuimos. Al superar la fuerza de rotura, cayendo a suficiente velocidad, se rompe el componente y desaparece del objeto. Algo similar ocurrirá con el torque de rotura, veamos. Volveré a hacer infinita la fuerza de rotura, disminuiré el torque de rotura, y haremos una prueba similar. Del mismo modo, al superar el torque de rotura que pusimos, saltando en una esquina, el componente se eliminó del objeto. Volvamos a darle un valor infinito al torque y pasemos al siguiente elemento, los límites. Si activamos la casilla que dice, Use Limits, e iniciando el juego, la plataforma no se deslizará como antes, porque los valores de los límites están por defecto en 0. Probemos por ejemplo, poner un -3 en el límite inferior, y veremos que ahora la plataforma se mueve dentro del rango que elegimos. Algo similar ocurrirá modificando el límite superior. Desactivemos la casilla, Use Limits, y pasemos al motor. Activando la casilla que dice, Use Motor, y dándole una velocidad que no sea 0 desde aquí, la plataforma se moverá aplicando una fuerza, intentando llegar a la velocidad que elegimos pero sin superarla. Como es de esperarse, si la velocidad es negativa,
se moverá en la dirección contraria. Veamos ahora la fuerza del motor. Recién vimos que la plataforma mantuvo una velocidad aparentemente constante y empujaba a nuestro pan sin inconvenientes, porque por defecto, la fuerza del motor es muy elevada. Veamos que si la disminuimos, ya le cuesta más empujar al pan, o incluso llega a detenerse. Y si la aumentamos, otra vez lo desplaza sin problemas. Pasemos a los anchor o anclas. Como en todos los joints, que se utilizan para conectar a un rigid body con otro, o con el mundo, el connected anchor, es el punto del mundo o del rigid body conectado que tomaremos como centro. Miremos que si ponemos un 4 en su componente y desactivando el motor, nuestro objeto aparecerá en el punto que elegimos al comenzar el juego. Si lo modificamos, básicamente estamos modificando el origen desde el cual se miden los movimientos y límites de la plataforma. Y el anchor, es el punto en el propio objeto que se tomará como origen para el joint. Veamos que si por ejemplo, ponemos un -0.5 en la el anchor se ubicará en el borde de abajo de la plataforma. Y algo similar ocurrirá con cualquier valor que elijamos. Ahora, al crear niveles para nuestro juego, puede resultarnos útil la casilla de Auto Configure Connected Anchor. Si la activamos, observaremos que establecerá el Connected Anchor en el punto donde esté el objeto al iniciar el juego. Y así, nosotros solo nos preocuparemos de ubicar las plataformas donde queremos, y el origen de su movimiento se establecerá automáticamente. Desactivemos la casilla de Auto Configure Connected Anchor, eliminemos las plataformas extras, y llevaremos la plataforma inicial al centro para ver el siguiente elemento, el ángulo. Como ya se habrán imaginado, es el ángulo del eje de movimiento. Pongamos cualquier valor que no sea 0, para que se note bien, y activando los límites para que no se nos escape la plataforma, le daremos algún valor adecuado e iniciemos el juego. Si activamos el motor y le damos una velocidad, si no ha llegado a su límite, del mismo modo que antes nos empujaba horizontalmente, se moverá en el ángulo que hayamos seleccionado. Si activamos la casilla que dice, Auto Configure Ángulo, lo configurará como el ángulo entre el anchor y el Connected Anchor, como vemos aquí. Pongamos todo como al inicio y solo dejemos los límites. Traigamos nuestro pan más abajo para ver el último elemento que nos queda del slider joint 2D, el Connected Rigid Body. El Connected Rigid Body cuando está vacío, como estuvimos viendo en el video, hará que nuestra plataforma se conecte al mundo. Pero si arrastramos aquí cualquier otro Rigid Body 2D, que podría ser incluso el mismo pan,
el origen del slider joint 2D pasará a ser el pan. Con la casilla Enable Collision, hacemos que estos dos elementos conectados colisionen entre sí. Para finalizar, les mostraré un script muy útil para hacer que la plataforma se mueva continuamente de un extremo al otro. Quitemos el pan del campo de Connected Body, activemos el motor y démosle una velocidad. Asegurémonos de tener los límites activados y que haya espacio para que la plataforma pueda moverse entre estos, y vamos a agregarle este script a la plataforma. Iniciemos el juego por última vez, y veremos que la plataforma ya se mueve automáticamente, según los parámetros que elegimos en el slider joint 2D. Eso es todo. Recuerda darle a like si te ha gustado y nos vemos.